the hard way. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 144. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 28 de enero de 2023. Saludos de particular afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy será este programa la segunda y definitiva entrega del iniciado la pasada semana, a propósito de la relevante personalidad intelectual, teológica y doctrinal del Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, y de la repercusión potencial que su papado, y muy especialmente su renuncia y su silencio de estos últimos años, un silencio ejemplar, pero acaso también significativo, pueda tener, digo, en la Iglesia Católica, en su consideración institucional, en su significado troncal de promisión evangélica y, desde luego, en su futuro más inmediato. En cómo pueda verse ahora mismo la figura del Papa actual, sus gestos, sus palabras, sus actos, sus consideraciones doctrinales que podrían tener una marcada contestación crítica en este justo momento, muy especialmente ahora con motivo del fallecimiento de Benedicto XVI. Y es a tal fin de conversación que me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. En fin, a ver si acertamos a dibujar con fundamentos y reflexiones y criterio bastante todo este asunto de legado intelectual y doctrinal, y, en fin, y filosófico también, del Papa. Desde mi punto de vista, sobre todo como pensador, es el enfoque que yo le voy a dar. Sí. Es decir, como teólogo y como filósofo del cristianismo. Estupendo. Bueno, pues, en fin, y continúa con nosotros. También hoy en plató, Mariano Durán, profesor de química, poeta de largo mérito y estudioso del humanismo clásico, dicho así a lo general. Y además, por igual, buen amigo. Buenas noches, Mariano, bienvenido. Buenas noches, otra vez encantado de estar aquí y a ver si avanzamos un poquito con nuestros humildes medios mentales para hablar un poco de la belleza, de la justicia, de la razón y de la santidad. Estupendo, me parece muy bien ese final así y el ejercicio de modestia no como yo, pero sí, el iba ejercicio... a decir yo, no sé si hasta qué punto indebidamente generalizado. Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya nos pusimos en situación, ¿verdad? Bien, el pasado sábado, casi al cierre del programa, ofrecimos, leí yo mismo, una semblanza biográfica muy general a propósito de Joseph Ratzinger desde su fecha de nacimiento, el 16 de abril del año 1927, y hasta el 25 de noviembre del año 1981, en el que fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Entre una y otra fecha, su condición de seminarista, su ordenación sacerdotal el 29 de junio del año 1953, su participación en el Concilio Vaticano II de la mano del cardenal Frings de Colonia, Concilio Vaticano II, hablo de memoria, pero creo que fue en octubre de 1962 cuando se abrió, ¿verdad? Su participación, decía, en el Concilio Vaticano II, su acceso al cardenalato nombrado por Pablo VI, con fecha 27 de junio de 1977, y también, cómo no, de importancia reseñar muy especialmente que en el año 1968 publicó Introducción al Cristianismo, una obra de sumo mérito doctrinal que mereció el reconocimiento y el elogio de Juan Pablo II, hoy ya San Juan Pablo II, santo súbito, que se dijo en su momento. Pues bien, con este apunte previo de recordación de la síntesis biográfica de Joseph Ratzinger, elevado al papado con el nombre de Benedicto XVI, vamos a entrarle a la conversación ya sin más preámbulo. Simplemente como recomendación entre nosotros, creo que por seguir un cierto orden cronológico de madurez intelectual y pastoral, que ya empezaste a sugerir tú mismo, que convendría pararse en el reconocimiento de la personalidad profesoral teológica, sí, intelectual, que ha de llevarle, en efecto, que ha de llevarle hasta el papado. Y a partir de ahí, pues ya podremos ir entremezclando, si os parece, cuestiones que nos traigan hasta el día de hoy, de manera crucial, su renuncia, su largo y discreto silencio, ya repetido de estos años últimos, que a mí lo subrayo tanto porque me parece en particular relevante, y las consecuencias que su fallecimiento puede conllevar para la Iglesia Católica, incluida una posible y más abierta consideración crítica del Papa actual. Así que adelante, vamos con la conversación. A ver, yo diría una cosa sobre el silencio. El silencio deriva de la renuncia, porque claro, no hay muchos papas que hayan guardado silencio después de renunciar, porque no se había renunciado desde el siglo, no sé si la última renuncia cuando fue, XV, creo. XV o por ahí. Entonces, claro, si mueres en el trono, pues claro, no hay tiempo para el silencio después del abandono. Y eso es una cosa que hay que considerar. Es verdad que eso no le quita valor al haber, en fin, de tantos eméritos como hablan de más, pues este no. No, en todo caso, estoy totalmente de acuerdo con lo que describes, pero de todos modos yo creo que el silencio lo es expreso, ya lo comentaremos ahora, con la conversación más abierta, pero yo creo que tiene una consideración posible de interpretación. Por ejemplo, el Papa actual, Francisco, entre otras cosas, derogó cuestiones de carácter litúrgico que había precisamente proyectado, es decir, promulgado, quiero decir, el propio Benedicto XVI. La verdad ¿Pero es con que, carácter reinstauratorio o con carácter innovador? Porque no sé muy bien a qué te estás refiriendo. bueno, vamos a ver, hay diferentes circunstancias. Voy a citar una porque es una de las más, voy a decir, relevantes. No, yo creo que esa derogación es una restricción, fue un motu propio de, Por supuesto, pero por supuesto. de Francisco, Por supuesto. Limitando la liturgia, es decir, la misa en latín, por la ejemplo. belleza antigua, La misa en latín. ciñéndolo a la menos misa en latín circunstancias, claro. y otras cosas, quiero decir que no. Y toda la belleza que va acompañado, claro, evidentemente, y la belleza, la interioridad y el misterio. Pero eso serán las razones de Benedicto, claro. Sí, Que eso serán son las razones de Benedicto, no serán las razones de pero este. claro, Bueno, pero yo me imagino pero mal, hemos tenido ya ejemplos, ¿no? Argumentada, por cierto, con una categoría intelectual, la que ya le estamos reconociendo,
Sí, sí, a sí. Benedicto XVI, que Y a la del actual Ratzinger, tiene que demostrar todavía. Por supuesto, es decir, no va a demostrar nada. No, pero es que ya había, te lo digo yo, claro, no, en términos comparativos. había no otra digo, cosa, No lo claro, digo con animosidad particular, no, que lo puede parecer. No, es que es muy obvio que no. Yo tengo una consideración, digamos, mesuradamente crítica del Papa actual de siempre, de principio. Tú lo sabes, bueno, lo sabes, Sí. en fin, en una proporción adecuada. Porque a mí me desconcertaron muchas cosas, no lo digo ya como creyente, sino que me pareció ya un poco su carácter jesuítico. Por ejemplo, a mí no me cuadra, no me cuadra, pero es una cosa que no me cuadra a mí. No quiere decir que, bueno, es a mí. El carácter jesuítico no se corresponde con el prototipo medio de lo que se entiende en términos, digamos, históricos. Bueno, jesuítico es una palabra muy ambigua. Entre en fin, la Ilustración y prácticamente el siglo XX, el sentido era negativo. Sin embargo, en el siglo XX los jesuitas se convirtieron en la vanguardia intelectual de la Iglesia. Los grandes teólogos han sido jesuitas. Bueno, vamos a ver. Pues ahora mismo no sé muy bien qué quiere decir jesuítico. No, pues yo me apresuro a aclararlo. Vamos a ver. Las cabezas pensantes de la Iglesia, cuando tú dices que tuvieron mala prensa ya sabemos a partir de qué y a través de qué referencias ideológicas. De la Ilustración. A partir de la Ilustración, por razones obvias. Por razones los obvias. años Los 10, expulsan 20. a los jesuitas Carlos III, es decir, hay una serie de... Sí. Bueno, entonces, pero la cabeza pensante, la cabeza intelectual de la Iglesia fueron, con diferencia, digo como grupo, los jesuitas. En el siglo XX, desde luego. Igual en el sentido que yo no quiero utilizar la palabra reaccionario porque a mí no me gusta sin matices, pero bueno, para entendernos. Igual, desde una perspectiva, estoy pensando, el padre Parrone en el siglo XIX fue un caso claro de jesuita integrista, pero era un intelectual y de una formación teológica, es decir, pero absolutamente intachable, pero muy difícil de llevar la contraria desde un punto de vista argumental, porque eran cabezas pensantes muy notables. Y cuando se trataba de resultar jesuitas progresistas, que tampoco sé yo muy bien qué quiere decir esto, digo que no sé lo que quiere decir esto, porque a veces acaban ya sin el hábito, con lo cual, pues, en fin... Sí, yo no entraba en esa, digamos, dicotomía Claro, conservador. pero en todo caso son personajes notables. Sino Bueno, la yo no entidad. creo que el caso... Por ejemplo, Ranner, por ejemplo, Baltasar, de sí, jesuitas. no, por Sí, supuesto. hombre, Los muy- mayores por- teólogos del muy- siglo XX muy prestigioso, han sido Pero- jesuitas. Pero, en efecto, a eso, bueno, pues a eso me refiero. A eso, hemos gastado un poco la De pólvora en todos salvas. modos, sí, claro, estamos en eso, pero quería volver un poquito antes, cuando hablábamos de qué, de Benedicto XVI, ¿no? La liturgia antigua, la misa en latín, etcétera, etcétera. Bueno, que no es una tentativa, digamos, al aire, no es un golpe en vacío. De hecho, Benedicto XVI es uno de los participantes en el Concilio Vaticano II y evidentemente él tiene como conclusiones de esto, aunque quiere mitigarlo porque él ha sido participante, que lo que ocurrió con los fieles es una desmoralización de masas, ¿eh? Es decir, al perderse, al secularizarse las cosas, al perderse un poco, no sé, Hombre, el no era lo que misterio, se buscaba, el misterio, con el claro. famoso No es lo que se ayornamiento, buscaba, no era lo que sí. se buscaba, No, pero como ya dije el otro pero día, las iglesias se vaciaron, claro, el concilio tiene sus claro, en las misas con consecuencias, guitarra, ¿no? diríamos, Y eso, claro, positivas sí, y otras no sé. negativas. Que no Es digo difícil que de esté mal la separar, ¿eh? guitarra, pero bueno, Aparte que era es otra difícil de cosa, saber era por otra qué cosa. hay ese abandono. Ha sido por el concilio, porque los protestantes no han tenido concilios ni han tenido ayornamientos y también han tenido un abandono masivo de las iglesias. O sea que a la hora de buscar las causas hay mucho que hablar, realmente. Bueno, Me refiero ante el avance de la secularización y ante pues, el retroceso de las vocaciones, por ejemplo, o de la participación popular. bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver. Bueno, sin embargo, el abandono de los fieles es un hecho. Sí, claro, Sí, pero yo hablo de las sí, causas. sí. ¿Cuáles Sí, son? sí, ¿Ha pero- sido que se deje de dar la misa en latín? No sé yo qué repercusión habrá tenido eso. No, pero si yo no estoy poniéndolo como A ver, causa es un principal. mero ejemplo. Eso Es un claro. mero ejemplo. De todos, claro. de todos
Es un Eso va ejemplo. con De qué, con la todos- belleza, con el misterio. No insistiré hoy demasiado en la palabra sí, se puede misterio, en hablar la de pérdida eso, del se misterio. puede hablar, Claro. No, pues hay que o en la insistir. separación del Hay misterio. que insistir. Digo que porque no vamos a ver, insistiré es decir, demasiado, es que quiero evidente- insistir más, es claro, evidente, claro. Es evidente que la religión, el acto de fe, en su lectura, digamos, de la liturgia cotidiana, Claro. es evidente que si no se vive como una referencia mistérica, pues no veo yo cómo se puede vivir. Es decir, en la medida en que no haya una introspección de reconocimiento, ¿cómo se llega a Dios? Claro. Es decir, bueno, pero yo creo que estamos derivando, y la culpa fue mía en muy buena parte, ¿no? Porque a mí me gusta esto de, Como de siempre. tomarme la culpa de... Vamos a ver, no, quiero decir, en primer lugar me parece, también es una descortesía, ¿eh? Es decir, no, es una descortesía, o sea, el que un hombre con el que tiene, porque, a ver, ¿Te refieres a la el Papa actual, deoración? quiero decir, el Papa actual podrá tener una consideración más o menos próxima, de referencia intelectual más o menos crítica, ahora, él tiene que saber quién era Ratzinger, es que tiene que saberlo, es decir, lo que no se le puede ocultar es que él sabe quién es decir, él sabe quién es, y en fin, y sabe por qué tomó las medidas de carácter litúrgico que tomó en su momento. Lo de la misa en latín y otras varias, repito, y otras varias. Y que él... La misa en latín es un punto solamente de esto. Claro, Sí, bueno, pero claro, vamos a ver. Señaló porque salió sí. aquí explícitamente. Sí, bueno, en todo caso, tenemos que volver a Benedicto porque si no esto, en fin, aquí el protagonista principal de todo esto Ciertamente. es Benedicto XVI, ¿no? Ratzinger y Benedicto XVI. Bueno, tú hacías el reconocimiento, en principio así un poco interruptus, pero lo puedes matizar, Sí. de la categoría intelectual, Sí. teológica y demás de Benedicto XVI. Eso es especialmente notorio ahora mismo en España porque Encuentro, la edición Encuentro está publicando las obras completas, que van por el tomo, no sé si 12 o algo así, y ahí se ve la entidad de la obra intelectual de alguien en las Sí, publicaciones. sí. Y Él ahora tiene es, unos vamos, 20 volúmenes. sí, entonces es una cosa, digamos, materialmente que consta y patente, ¿no? Claro, claro. Después está en fin, el consenso crítico alrededor de la importancia de lo que ha escrito. Que es importante Claro. no porque haya sido papa, porque podía no haber sido, porque Baltasar, que ponía yo antes de ejemplo, o Congar, o Teilhard de Chardin, no han sido, en fin, grandes príncipes de la Iglesia, sin embargo, tienen un reconocimiento de su obra intelectual enorme. O sea que es una cosa separada la una de la otra. Digamos que lo de papa es una categoría casi política y lo de teólogo es una categoría científica. Entonces, ha escrito una popular, pero muy discutida, bueno, discutida en el sentido de si realmente es importante o es un poco decepcionante, esperando lo que hay que esperar de un pensador de su talla, una biografía de Jesús de Nazaret que sin embargo, es muy popular. Y yo creo que ahí hay la típica lucha del intelectual entre hacerse asequible, La tensión, ¿no? y Entre- simple, y entre quienes me van mantener a un poco escuchar. la transmisión Claro, de la claro. reflexión crítica. Que y eso de yo las creo que verdades lo del tiene muy conocimiento. presente él siempre. Claro. Claro. Entonces, eso se discute, sin embargo, nadie discute pues, Es una de las su salidas del teoría Vaticano II, sobre la de las escatología, salidas por ejemplo. negativas. Sí, respecto El a lo tomo, que por dices, ejemplo, de la resurrección y los textos afines al respecto de ese concepto, que según los teólogos que saben, pues lo convierte en un pensador de una gran altura, sobre todo en el aspecto de la escatología, de la resurrección, la vida eterna, etcétera, que parece ser de lo más importante de lo que ha De la Sin duda, producción, sin ¿no? pensado. Sí, sí. sin duda. A propósito de lo que decías del esfuerzo de ser claro. Sí, ¿no? popularizador, digamos, o Sí, en el caso de... divulgador, sí, si queremos. Sí. Vamos a ver, medio lo hablamos tú y yo hace algunos días. Bodgila, Juan Pablo II, era un hombre
seguramente esto se sabe menos, pero era un hombre de carácter filosófico notable, de una Sí, formación filosófica era, digamos, importante. más filósofo que teólogo, mientras que Ratzinger es más teólogo que filósofo. Pero es muy difícil, en fin, distinguir No, pero tanto iba a decir yo lo siguiente. a determinada La altura. deformación, mejor decir la formación, pero digo la deformación de la formación filosófica de Mozilla, de Juan Pablo II, era de reconocer un poco denso, como consecuencia de esa. Y era mucho más claro, Ratzinger, más asequible, más pedagógico, por Bueno, decirlo porque yo creo que mantenía dos líneas, la línea de investigador y de pensador y de filósofo o teólogo, digamos, que es muy densa, pero tenía también esa otra, en la que está no solo la biografía de Jesús de Nazaret de Santos Tomos, sino también, precisamente, la introducción al cristianismo, que es un tomo pequeñito, de muchísima influencia, pero precisamente Sí, por se lo nombra asequible y lo muchísimo. profundo que es No, a la vez, en que efecto. es lo difícil, Bueno, claro. vamos a ver, ya que dijimos Juan Pablo II, yo creo que ya lo dijimos aquí en otra oportunidad, la vez anterior, Introducción al cristianismo fue una obra casi de cabecera de Juan Pablo II, quiero decir, fue una obra muy elogiada por Juan Pablo II, una obra de gran mérito, muy elogiada, y bueno, Pero es un libro pequeñito. ¿eh? Es un libro... Y que tuvo que haber pesado para tenerlo a su lado, ¿no? Para llamarlo a su Lo lado, que pasa es que supongo. es un libro muy bien escrito. tuvo que Por pesar supuesto, bastante, Y- por supuesto. Con esa No. densidad, digamos, más que asequible, fascinante, que te hace volverlo a leer y leer, que lo ha hecho... La claridad con peso, ¿no? Específico. exacto. Claro, Sí, claro, sí, eso era, eso justamente es eso. Claro. Vamos a ver, por cierto, pensaba decirlo más tarde, pero yo creo que ya no. Yo creo que ya es a propósito, porque estamos haciendo una glosa de la introducción al cristianismo muy pertinente. La introducción al cristianismo, ya se dijo hace un momento, es de 1968. Sí, yo lo leí Mil- traducido en el año 90 y algo, cuando estaba en la facultad todavía. Bien, 1968. Introducción al cristianismo. Que el título es que nada en la mano, nada en la manga. El título está muy claro en lo que describe. Sí. Pues ahora, poco antes de morir, entre los años 2013 a 2018, escribió lo que sería el colofón de la introducción al cristianismo. Lo que llamó ¿qué es el cristianismo? Sí, debe ser Que acaban de publicarlo, por cierto. una revisión, o una Acaban, revisitación, que dicen los ingleses. no, pero no es, sí, pero para cerrar Una es decir, coda. En quizás. efecto, Claro, en efecto. claro. Entre los años, repito, 2013 a 2018 lo escribió. Está muy cerca de su renuncia. Es durante su renuncia. Sí. Es durante su renuncia. Y ahí está buena parte de la posible interpretación crítica de su silencio también. Yo distinguiría en la pregunta de qué es el cristianismo el aspecto de, digamos, de posición sociológica. ¿Qué es el cristianismo como qué es la cristiandad, qué es la religión cristiana hoy? ¿Mm? Y qué es el cristianismo como un mensaje, un contenido que el magisterio eclesial se dedica a propagar a lo largo de los siglos. En el segundo sentido, el cristianismo es ahora lo mismo que era en el siglo II, aunque esté aclarado de otra manera, o profundizado en otro grado, o lo que sea. En el segundo caso, en el sociológico, pues es completamente distinto. Es decir, ¿qué es la Iglesia cristiana en la Europa del año 60 y qué es la Iglesia cristiana en la Europa del año 2020? Es muy diferente, y ahí sí que hace falta pues poner al día un libro que tiene 40 años. De todos modos, no estoy del todo seguro que haya sido esa la intención, o por lo menos solo la intención. Porque, vamos a ver, digo que acaba de publicarse. Sí, Acaba de publicarse. habría que leerlo, claro. Sí, acaba de publicarse. ¿Por qué acaba de publicarse ahora y no antes? Porque quiso él, por voluntad, que fuera póstumo. Su publicación que fuera póstuma. Otro dato, en fin, aproximación a ese, digamos, silencio. Quiso que fuera póstuma.
ahí explica, naturalmente en términos teológicos, explica su teología del sacerdocio. Y es, en cierto modo, yo no sé si lo llamo él así o lo dicen en términos críticos, testamento espiritual, o algo parecido, ¿no? Algo parecido. Una teología del sacerdocio que, claro, repito, es colofón, cierre de la introducción al cristianismo. Bueno, yo creo que esto es sumamente interesante. Por ejemplo, vamos a hablar ahora seguramente, bueno, de otras cosas, pero del testimonio del secretario particular de él y todo esto. Bueno, más o menos, aunque sea dentro de un rato, pero en todo caso, las reformas litúrgicas del Papa actual, a las que nos referíamos hace un rato, supusieron, esto es conocido, supusieron para Ratzinger, para Benedicto XVI, supusieron algunas de ellas un sufrimiento personal. Unas de ellas, sin duda, lo de las reformas litúrgicas que él mismo había promulgado, la anulación de esas reformas. Y otra de ellas, la pretensión de diálogo con el Islam. Yo no sé qué consideraciones tenéis respecto a... Bueno, eso evoca el discurso de Ratisbona, evidentemente. Que fue tan contestado por que fue tan contestado y tan malentendido, pero malentendido, evidentemente, es algo interesado, ¿no? Ese sí, malentendido. Ahí él estaba precisamente, no sé, fijaos, diciendo lo que dijo Juan Pablo II, esa frase tan importante: la fe no se impone, se propone. Y evidentemente estaba llegando al núcleo de lo que es Benedicto XVI, es decir, la razón y la fe llega un momento en que tienen que hablar. Sobre eso yo querría decir algo. Claro. Lo que caracteriza el discurso teológico de Ratzinger frente a otros contemporáneos es precisamente la insistencia en que de los dos elementos constitutivos del cristianismo, de la que cristiandad son, y de Occidente, ¿no? Y por extensión de Occidente, que son el judaísmo por un lado y el helenismo por otro, él insiste en que contra un discurso predominante de intentar purificar el cristianismo de lo helénico, de lo griego y volver un poco a la conexión y a la raíz judía, él propone que no, que el sentido histórico del cristianismo, el destino del cristianismo, era precisamente entenderse con la filosofía griega, porque la filosofía griega había realizado un trabajo de aclaración racional contra la superstición. Es que ese es Benedicto siempre, o sea, llevando la razón ahí, la razón que entonces, proponer, entre la razón, y llega el hecho político y llega la civilización de esa suma, y cuyo fruto es la belleza, evidentemente, claro. Sí, pero la belleza no es el elemento fundamental. No, pero es que es el premio, es el premio que te da. Para Benedicto es sobre todo una herencia de la influencia de Baltasar. Baltasar sí que es un teólogo de la belleza. Cuando escribe la teodramática y cuando escribe la teológica, bueno, las grandes trilogías de Baltasar, él sí que insiste un cristiano, al fin y al cabo, en el Trascendental Pulcrum, que es una investigación que lleva él, no diría que en solitario, pero desde luego muy por encima de ningún otro teólogo en la historia de la teología, y digo de toda la teología, salvo San Agustín. Por cierto, ahora, la belleza que expresa la propia liturgia en su... Bueno, eso es una de las expresiones de la belleza, pero vamos, a lo que se refiere a Agustín, claro, es que es importantísimo. Y Baltasar es a la belleza como el esplendor del orden, por tomar la expresión agustiniana, ¿no? claro, el pulcrum como el trascendental, que estaba como menos investigado y menos tematizado en la teología. Pero es que la belleza está ligada a la verdad, en las matemáticas también. Es decir, la verdad es belleza, la belleza es verdad, es todo lo que tienes que saber. Claro. O sea, es justo la cara opuesta a lo que ocurre cotidianamente hoy. Claro. De una manera mucho más marcada, porque siempre ocurrió, pero es que hoy no, hoy la calderilla de la convivencia tiene que ver con la mentira. Hoy los hijos del estirpe de la belleza están muy agostados. Claro. Con lo cual, para redondear lo que estaba diciendo, sobre la posición un poco especial o diferenciadora de
Ratzinger contra otros pensadores contemporáneos, incluso contra teólogos sobre todo, es que esa especie de unidad de destino en el que se encontraron la crítica antirreligiosa de la filosofía que hicieron los griegos contra la religión griega, claro, el cristianismo, y la insistencia en la salvación vehiculada por la razón del cristianismo, es la diferencia realmente de Ratzinger con los demás. O sea, el cristianismo debería tanto o casi a la raíz helénica como a la raíz judía. Es decir, lo helénico no sería una intrusión o una malversación del fondo heredado de la pureza judía, sino precisamente el pie una de la aportación diferencia. luminosa. Él habla de una victoria del mundo de la inteligencia Claro. sobre las otras religiones, o sea que Sí, las atribuye otras que religiones son todas menos la judía. claro, una Son las religión otras. con inteligencia. Sí, por cierto, nos has de contar un poco qué tiene de platónico Benedicto XVI. Aristotélico lo tiene, evidentemente, es lo que quiere, ¿no? Bueno, Pero- Sí, la historia de la sí, teología claro. porque católica platónico o, con vamos, sus cristiana, imágenes, el hombre, es imagen y básicamente semejanza, pero bueno, una síntesis, claro, síntesis claro. del elemento Sí. platónico que ya, en fin, Porque la verdad, reformula. aún hablamos de eso el otro día, San Agustín Agustín. peleaba tanto con los neoplatónicos, ¿no? Bueno, sí, sí, y- se separa y en él- puntos y- muy esenciales. Y él tiene algo de eso, ¿no? No Claro, sé, sí. en fin, la razón no debería llegarnos a igualar a la razón humana con Dios Claro. y al panteísmo, Claro, diríamos, claro. o al gnosticismo, como mantener esa tensión entre la semejanza y la diferencia que establece el concepto Claro. de creación del hombre a su imagen por Dios. Claro. Él yo creo que lo mantiene bien. Entonces, que el cristianismo sea la religión racionalista por excelencia, él lo tematiza y lo explica. Estamos porque hablando de es un una gigante, tesis. sin duda. Sí, es Claro, una tesis claro. que Estamos hay hablando que de- Claro. fundamentar. O Sí, sea, yo lo sí. puedo decir, pero eso no Qué- vale. Qué tristeza, ¿no? Claro. No, por eso, Claro. por eso realmente, vamos a Es ver, muy es interesante que, es esa que posición, Sí, sobre sí, todo sí, con sí. esa potencia, Esa digamos, potencia, intelectual claro, detrás. sí, sí. claro, Sí. potencia que naturalmente, En un momento por en el eso que repito, hay mucha teología de lo irracional y del irracionalismo de las religiones. No, no es cierto. No. no, Es vamos que a él ver. mete la inteligencia siempre. Claro, Religión. vamos a ver. No sé, claro, a lo mejor es una blasfemia, pero religión inteligente, pues Sí, claro, ahí está, por eso yo repetía Claro, una claro. y otra vez, hace un rato, que el Papa actual, naturalmente, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no va a tener conciencia el Papa clara de que esto es así como lo tenemos nosotros? Como lo tenemos, ya, yo no digo más, ¿eh? Mira, Tampoco le solo voy a pido poner un yo ejemplo mucho más esfuerzo. de uno- No, es Pero decir, con tres como basta, lo tenemos con tres nosotros. basta, ¿no? Para empezar. Claro, Ya. como lo tenemos nosotros, sí está muy claro. Solo quería poner un ejemplo de los muchos que utiliza Ratzinger para enraizar el cristianismo no solo en el judaísmo, sino en la racionalidad griega, que es cuando dice la racionalidad griega critica que en la religión tradicional, es decir, en la mitología, todo viene del caos y hay que explicar cómo se llega a un orden que siempre será relativo y que siempre estará, en fin, marcado como un peso por ese origen irracional que es el caos del que sale la tierra y luego el cielo y todo lo demás. Dice, sin embargo, la racionalidad griega, cuando critica eso, lo que hace es sustituir esa idea por la idea contraria. En el principio está la inteligencia, sería el demiurgo platónico. Claro. En el principio hay un plan. La inteligencia, la razón está antes y en el origen de la creación del mundo. Y entonces, cuando eso se encuentra con el Dios judío, pues el Dios judío queda racionalizado. Y eso es el cristianismo. Claro. Es que vale para eso, vale para la ciencia, es decir, muy Claro, bien. porque ese tenemos principio teorías, sostiene sí, la esa gran inteligibilidad del explosión, mundo. Big Bang, bueno, lo que sea. Entonces, del caos es lo mismo, de la Pero sostiene irracionalidad una cosa totalmente, aún- que haces un mundo ordenado, Aún más clavado, importante, claro, sí, haya, sí. empiece la cosa como empiece, lo que hay Empiece como empiece, es que es eso, es un el universo incipit, lo que importa, el comienzo, claro, inteligible, claro. un claro, universo inteligible. Claro, Y eso es claro. lo que propone la filosofía, lo que Claro. dará lugar a la ciencia y lo que al final somos nosotros. Claro. Claro. Bueno, pues la mente que proyecta todo eso, con esa ecuanimidad de juicio y con ese sentido luminoso, Perdona, para redondear. Claro. Resumiendo, en el principio era el caos, es la religión o las religiones.
La filosofía es, no, claro. en el principio no era el caos, en el principio es la razón. Y el cristianismo es, en el principio era el logos, es decir, el verbo de El Dios, verbo, la palabra, claro, por claro, retomar claro, el principio claro. del Evangelio de Juan. Claro, es que además es de una claridad, Es la clave. es una claridad inequívoca, no es... La palabra no es que está por encima del libro, Claro, no, del es, libro. no es interpretable, no es... Claro, sí, bueno, sí, y esto... sí. No es interpretable. Es de una justeza, en el principio era el verbo, el logos, tal cual, El logos, tal cual, es la palabra tal que usa cual. Juan, claro. Y entonces, claro, que el Papa actual... Es decir, el universo haga racional, proyectos. porque Por eso Dios decía es yo un poco racional. irónicamente que vale para la ciencia, para todo. Es decir, Sí, explosión eso solo, fundamenta el explosión proyecto solo. filosófico De lo y el irracional proyecto sale algo científico. ordenado. Claro, Claro. claro. Fundamenta el proyecto filosófico, no solo griego, sino sobre todo el cristiano. Y fundamenta la ciencia, que tiene origen cristiano, o sea, origen griego, pero que tiene continuidad cristiana. Hombre, De- los grandes científicos todos de la Edad Media, todo eso eran Claro. muy creyentes, No olvidemos muy que religiosos. la filosofía cristiana es una rareza. Al final, el cristianismo opta por una síntesis con la filosofía cuando podía haber optado por la posición de Tertuliano del desprecio, del conocimiento pagano y de la ciencia y de la filosofía. Eso y es no lo- triunfó Agustín. Eso es lo que la acredita, pues bueno, en su condición Claro, lo que más caracteriza extensa, a ¿no? Ratzinger, es decir, es que Agustín estaba obligado, porque el cristianismo es eso, es la síntesis de las dos cosas. Es decir, no es una opción frente a, es lo que tenía que ser. Bueno, y entre tanto, por eso digo, por eso, en fin, ya a ver si no me vuelvo a referir al Papa actual, pero sí, pero es que es una cosa curiosísima, porque entre tanto, con toda esta elaboración, que repito, de la que él ha de tener noticia, ¿cómo no va a tener noticia? Es decir, una noticia elemental, yo no lo digo ya muy complicada, y si la tiene más elaborada, cuanto más elaborada la tenga, en fin, peor todavía, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? Quiero decir peor en sentido culposo, ¿no? Pues patrocina el diálogo con el Islam. Es decir, es que es una cosa, de verdad, que además, dígase desde una consideración de respeto distante con el Islam. Quiero decir que yo no lo digo con ánimo, no, simplemente que precisamente por todas esas circunstancias, con el Islam no puede haber diálogo, es decir, no, pero no por oposición, repito, por violencia de oposición, no, sencillamente porque el agua y el aceite, Ya, vamos, pero por bueno, decirlo de una manera... Habría que interpretar el Islam, si realmente el irracionalismo islámico es un destino necesario del Islam o es un acontecimiento pues casual, porque ha habido una filosofía islámica. Claro, sí ha habido claro. un, Sí, un- pero un eso- islamismo claramente aristotélico en su momento, más incluso que el cristiano. O sea, Bueno, que- en todo caso, en todo caso la consideración que le lleva ahora mismo a hacer ese comentario de diálogo con el Islam tiene un carácter de otro orden, tiene un carácter estrictamente político, ideológico, o sea, y claro, eso ya Y mirad, es a lo que me refiero. y mirad que dice Benedicto, porque esto es de Ratisbona, fue inútil que el propio texto del discurso dijese que esta frase no expresa mi valoración personal con respecto al Corán, hacia el cual siento el respeto que se debe al libro sagrado de una gran religión. Claro, eso, ¿Cuál fue la frase? es lo que yo estoy La frase sugiriendo. Que generó la era un polémica. comentario del emperador de Bizancio, Manuel Paleólogo, Manuel II, que estuvo capturado como rehén porque había peleas con su padre por el Por el sultán. trono, claro. por- que estuvo sí, los maometanos. retenido por el sultán. A lo mejor faltan 40 o 50 años para que caiga Constantinopla, pero bueno, todo aquello es ya otomano, ¿no? Entonces está de rehén allí y tiene una conversación con el embajador persa y está hablando de eso, de que se una religión malinterpretó. no se impone por la espada, para no decir más. ¿Mm? Pero eso también lo dijo San Agustín, ¿eh? Claro. Y luego, sin embargo, la teología católica Bueno, ha pero sido San muy Agustín, coactiva. San Agustín Vamos, la estamos en el teología, la año política 400, católica. esto es en 1400, sí, o 1300 y pico, unos 50 o 60 años antes de que caiga Constantinopla, totalmente. ¿Mm? Bueno, Claro. aquí ya dijiste, empleaste el verbo caer varias veces, aquí lo que se va a caer es que Es hay el que telón, parar, el hay telón que- o el hay que- tiempo. Hay que parar porque ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo.
Bueno, muy bien. Y hoy tenemos una recomendación de lectura, naturalmente que ha de permitirnos, como diríamos, relajarnos un poco de la conversación así sesuda que estamos teniendo tampoco hay que pugnar, exagerar. y pugnar. Pero sí que puede introducir un principio de humor amable. Hombre, una nota de humor amable, ¿qué es lo que representa en definitiva el autor? Sí. El autor, que ya voy yo diciendo que se trata de mi admirabilísimo, también vuestro seguramente, Hombre, si lo Miguel Sin duda. Miura. Miguel Miura. Adelante con la recomendación Sí. y el comentario que nos va a hacer. Emilio. Mira, el libro que quiero recomendar hoy es Tres sombreros de copa, de Miguel Miura. Es un escritor, bueno, de los tiempos de la República, que sobrevive a la Guerra Civil y que tiene una proyección posterior, pero bueno, que es de aquella generación de Tono y de Jardín Poncela y de Muñoz Seca, aquellos humoristas que se volcaron mucho en el teatro y también tuvieron proyección sobre el cine, en algún caso, ¿no? Y que son de un momento en el que, digamos, están conectando muchas veces con las vanguardias. El humor, concretamente de Tono, que es un humor amabilísimo y surrealista, o el humor de Miura, que también es un poco, quizá con más profundidad, pero también tiene esas características, es un humor que no encajaba en su momento, que es demasiado moderno, que, en fin, está abriendo caminos, pero que es malinterpretado o simplemente no comprendido en su momento. Él se queja muchas veces en reflexiones biográficas que hace y en artículos, de que pues no le entendían, y él se entendía perfectamente, y dice, con lo claro que yo escribo, y lo venía a decir, gracioso que yo soy, y no hago gracia, y no me entienden. Entonces esta es la obra más emblemática, yo creo, de Miura. Tres sombreros de copa es una historia, es una obrita de teatro breve, bueno, que cuenta un poco la historia de un chico que se llama Dionisio, que llega a un pueblo, allá a un hotel, porque se casa al día siguiente con pues una chica del pueblo. Y en ese día, en el hotelito, que es una especie de pensión en realidad, no sé, una cosa así cutre en fin, de provincias muy del año 30, porque la obra es del 32, aunque, bueno, como no se entendió y no hubo manera, Disculpa, se estrenó 20 años después. Claro, es decir, fue una cosa curiosa. 20 porque años después. La escribió en el 32, la publicó en el 47 y se representó en el 52. O sea, 20 años. esto es Y claramente Miura. Sí, y se adelantó a su tiempo, claramente. Claro, hablas de... Pero el absurdo. Está hecha 19 años antes de La cantante calva de Ionesco, con quien Sí. tiene algo de... Sí, tiene. Lo que pasa es que es mucho menos graciosa la cantante calva que Claro, los tres claro. hombres de copa. Claro. Hombre, claro, es que entre Ionesco y Miura, a ver... Bueno, yo no le quito méritos al otro, pero vamos, No, es un yo humor tampoco, digo que- el humor, digo el que- humor. ¿Qué diríamos? No es simpático. No, no, pero estamos marcando un hito y las diferencias Claro, temporales, ¿no? claro. La cantante Bueno, calva acaso parece que es que Dionisio claro. se va a casar con esta chica, Estábamos pero en ese trance, exacto, claro. pero en esa noche de vísperas de la boda, pues aparece una compañía de, bueno, de cabaret, dicen, una compañía de Variedades, eso revista, sí. variedades. Una sí. compañía de Paula. Y es Paula, una de las chicas, Y el la negrito. que, en Falso. fin, hace buenas migas con él, y entonces pues hay en el segundo acto una especie de noche loca donde él se une a una surrealista celebración de la vida muy, eso, enloquecida y cabaretera. De la vida desconocida para él. Claro, para él, que es un pequeño burgués ahí que tiene... Date cuenta que lleva 17 años de novio, y al final se va a casar como una especie de obligación, porque claro, después de 17 años, a ver, habrá que casarse. Es que si ¿no? no, don Sacramento... Y entonces por ahí está Antón Sacramento, que es el futuro suegro, Le da una... que representa pues, el orden burgués, que representa la obligación, que representa el deber, el principio de realidad, diríamos freudianamente, y luego está Paula, que representa el principio del placer, pero que a su vez está sometida, por su cuenta, también al principio de realidad que representa el jefe de la compañía, el famoso Bubi, el falso negro. Sí. Entonces, hay un momento en el que los dos, o sea, Paula y Dionisio, se dejan llevar por la ilusión de una vida diferente y de una felicidad fuera del sistema, diríamos, pero eso solo dura el segundo acto, por el tercer acto pues capitulan y efectivamente Dionisio se resigna a don Sacramento y a la boda y al orden, y ella pues también se reintegra en el orden de la compañía, y ese es un final un poco, eso, agridulce y pesimista, claro,
pero la obra es una maravilla. Y representa tan claramente la felicidad con la que soñamos muchas veces, que yo es una obra que recomiendo a todo el mundo. A mí me gustó mucho y además yo antes de leerla la vi en el Benemérito Estudio 1 hace 500.000 años, que yo no me acuerdo si era Emilio Gutiérrez Cava o quién era el que No, lo pero hacía. hubo varias, ¿eh? Hubo varias. Por ejemplo, una de ellas era Manuel Galeana, el que ¿O era lo Manuel hacía, Galeana? claro. Yo qué sé, Sí, 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 yo tenía pero hubo, 7 años cuando la vi, o no, 8 pero años. hubo varias reposiciones. El Benemérito Sí. Estudio 1, lo digo para nuestros Para los que no espectadores saben, claro. de Hispanoamérica, pues era un magnífico espacio dedicado al teatro, prácticamente todas las semanas, cada 15 días, más o menos. Emitían una obra de teatro filmada. Sí, sí. En televisión española, cuando por otra parte solo había esa televisión, la televisión pública, dependiente del y todo Estado, en directo. naturalmente. Y era todo una en maravilla, directo, porque te y llevaba todo el en teatro directo, a la sí. habitación, al comedor de tu En casa. efecto, pero con un elenco de actores, con una selección, Una cosa brutal. con una selección de obras de teatro. Por cierto, me parece decir que por aquello de que en aquel periodo parece ser que, claro, lo de la dictadura, se decía lo de la censura y todo esto, la censura era cierta, que yo no digo que no fuese una señora que pasaba por allí, claro. Con bigote. Una señora con bigote. Ahora, hay que ver qué cantidad de autores manifiestamente de izquierdas, pero, en fin, en todo el orbe se pasaban por Estudio 1 públicamente. Yo creo que era que el régimen debía de pensar que estaba tan seguro de sí mismo que dice, la influencia de esto. Puede ser. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio cuando vi La visita de la vieja dama de Dürrenmatt, De Dürrenmatt, que sí. me pareció maravilloso. Irene con la Gutiérrez Cava, Dios era mío. ella, sí, la y vieja aquello dama. me dejó marcado para siempre. Era María José Goyanes, Paula. Ah, sí, sí, cierto. sí, ¿Y sí, él quién sí. era? Él era- Manuel Galeana, era creo. Manuel Pero, Galeana. pero hubo más, ¿eh? María Lo José vieron- Goyanes, que creo sí. que es gallega. Me acuerdo de un Calígula de Camí. No estoy muy pues tiene- seguro, pues pero tiene- Goyanes debe ser apellido gallego. Pero creo que en sí, todo que caso Goyanes es de vivió Coruña, aquí, ¿eh? O vivió en vivió aquí Coruña. bastante tiempo, no sé si vive en La Coruña, Sí, sí. porque se enamoró después de un Vivía en La médico, Coruña, un médico vivía o algo hace así. un o- tiempo. Lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, Sí. sin, en fin, entrar ahí en divagaciones sobre mi infancia teatral vicaria a través del único canal que era la televisión. Bueno, pero que era 1, excelente ¿no? lo del Sí, Estudio 1, ¿eh? era buenísimo. Y entonces yo, aparte de Dürrenmatt, aparte de Camí, aparte de Calderón y no sé qué otras más cosas que vi por allí, con mis tiernos 8 años o 10, vi también esta y me gustó muchísimo. Esa cosa ensoñadora que tenían y un poquito la tristeza de cómo acaba. Entonces yo recomiendo vivamente y especialmente recomiendo esta edición en cátedra, que ya sabemos que hace unas ediciones fabulosas, anotadas, con unos prologazos tremendos, con bibliografía y muy asequibles además. Esta edición concretamente es de Jorge Rodríguez Padrón y tiene, pues imagínate, 66 páginas de introducción, cuando el total del libro tiene 150. Sí, una maravilla y una cosa deliciosa. Hombre, mejor es verlo Sí. que leerlo, pero bueno, puedes hacer las otras cosas, ¿no? Las dos cosas, justamente. Sí. En todo caso, Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, yo creo que, naturalmente no la única, ¿no? Maribel de la extraña familia Sí, hay muchas también cosas, tiene claro. eso. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Pero Tres sombreros de copa, yo creo que define de una manera tal cual acabas de describir al propio Miura, es decir, ese punto de tristeza que tenía el propio de que la realidad que acaba tenía- imponiéndose sí, sobre el deseo. que tenía el propio Miura. Yo recuerdo la curiosidad de, algunas veces repetía entre nosotros, de la anécdota con Paco Umbral, que lo visitaba con frecuencia en su casa. Paco Umbral, nuestro querido Paco Umbral, ¿no? De hecho lo cita aquí el Lo el cita. escritor. Bueno, pues mira, Bueno, no pues sé si mira. va a citar lo que dices tú, pero No, sí que la hay una anécdota no cita de creo que la Umbral cuente, pero si en la cuenta, el estupendo. prólogo. Se encontraba ya Miguel Miura un poco, Sí. en fin, maltrecho, ¿no? Estaba... Rozando al Sí, padre. hecho, sí, de hecho, no tardó mucho en morirse. Y en una de esas últimas ocasiones, Umbral que llega con esa, ¿verdad?, esa cosa jocunda de Umbral y tal, Sí, y le dice, ¿qué tal, maestro? Y le dice, mal, Paco, mal, estoy malo de la pierna buena.
Sí. Y es que Miura era cojo. Hay que decir que tenía una cierta cojera, así un poco, ¿verdad? Entonces, estoy malo de la pierna buena. Yo creo que eso describe del todo entre la tristeza y el sentido del humor de Miura. Y, Emilio, Estaba pensando aquí que los hay un tres artículo sombreros de en el copa. ABC que te va a gustar, perdona, que es de Joaquín Calvo Sotelo, donde habla de cómo aquí, deslumbrado Miguel a la temblorosa luz del vagón por aquellos seres, habla un poco de su conocimiento del teatro, porque él conoció el teatro por experiencia, porque su padre tenía una empresa y tal cual, y dice, tenía 23 años apenas cumplido y conoció la plena y volandera felicidad. Que es lo que proyecta precisamente esta volandera, ¿por qué? Pues porque no dura y porque la No felicidad dura, es básicamente volandero. una ilusión Claro. que no llega Claro. a nada. Que te decía que, Sí. que los tres sombreros, ¿no? Ella, Paula, cuando entra en la habitación de Dionisio, cuando lo conoce, piensa que es malabarista, piensa que es de la profesión. Claro. Sí, que es Pero los de tres variedades, sombreros, ¿no? y por eso se abre él, pero los tres es que no le sombreros queda al bien a final se ninguno. quedan cuando él se va a casar y se Claro. lleva el sombrero de Paula, de las Claro, fiestas. lo de los tres Es sombreros, maravilloso. Como eso. un Sí, sí. recuerdo de lo que pudo ser y Claro, no fue, como claro. un recuerdo de... Bueno, de hecho, los tres sombreros de que la es porque silencio es no le quedaba bien No le ninguno. quedaba bien, él no se decidía No le- por no ella. le Está probándose quedaba los bien. sombreros Pero ella para la piensa boda. que es de la profesión malabarista y se abre él, qué vida esta, todo esto, tal. Sí, sí. Bueno, chicos, Bueno, no tenemos encuentro que- aquí tenemos que dejarlo. ¿Quieres decir cita algo de... más? que buscaba la cita de Umbral, pero... no Bueno, sé, si la encuentras, si la mejor, encuentro rápidamente, pero- porque... Sí, pero así una cosa contra reloj, ya sabes. El ternurismo, eso es una cosa que a mí me revienta cada vez que alguien critica a alguien por ternurismo o por cursilería, ya me da ganas de leerlo. Es lo que... bueno, no lo encuentro. Es Sí, una no cosa sé, la que... dulzura y la ternura, no Sí, sé por qué, tienen por qué han de ser algo malo. mala crítica. Claro, Si después la encuentras el próximo día, nos lo dices, ¿verdad? tiernamente. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, tenemos ya que ir con la consideración, digamos, de conclusión respecto a Benedicto XVI, y a mí me parece que es de particular relevancia hacer mención precisamente, porque es la connotación crítica que puede esto tener, a la renuncia, a los motivos de la renuncia. En principio parece ser que por una salud que empezaba a quebrarse. Bueno, siempre se dice eso. Sí, y esto no es descartable por la edad que tenía, pero desde luego yo creo que manifiestamente no fue por eso. Quiero decir, no fue por eso de una manera particularmente Decisiva. Sí, pero entonces, ¿por qué renuncia? Empiezo yo por preguntar, ¿no? Así, urbite torbi. ¿Por qué renuncia cuando tiene una consideración que dice hoy padecemos una crisis de sentido, de Dios, de esperanza y de fraternidad, con todo lo que eso conlleva, y que sabe que va a renunciar, pero ha de venir un nuevo papa, como es natural? Bueno, pues yo ya aquí apunto nada original, por otra parte, porque esto es bastante conocido, aunque interpretable. Yo estoy en esta convicción, como otros, y lo voy a decir. Él tenía, bueno, parece ser, lo diré así, que tenía toda la convicción de cuál iba a ser el Papa. El que le sucediera. Sí. Él tenía claro, y yo además diré por qué, bueno, porque... Déjame adivinar, no salió el que él pensaba. Por supuesto. Por supuesto. Él tenía previsto, estoy convencido, esto, repito, no es una originalidad mía, pero el cardenal Scola, Angelo Scola, Angelo Scola. Este era al que él había nombrado, esta es la clave, arzobispo de Milán. Pablo VI, en su momento, Sí. cardenal Montini, había sido
arzobispo sí, de sí, Milán. sí. Está señalando claramente, pero vamos, pero no voy a señalar con el dedo porque eso, niños, no se hace, pero estaba perfectamente claro. Nombra al cardenal Scola y a continuación dice, bueno, ya podéis ir al cónclave, por decirlo Sí, así. pero el hombre propone y el Espíritu Santo dispone. No, no fue el Espíritu Santo. No fue. No. No, esto sí que ya ves que me apresura a decirlo. Te estás No, colocando en la no, heterodoxia como mínimo. ¿eh? Sí, no, esta vez no fue el Espíritu Santo. Porque vamos a ver, el Espíritu Santo no litiga, ¿eh? El Espíritu Santo, no. Bueno, es sopla que sea donde yo- quiere, como tú no sabes. sea yo no seré yo un interpretador, ya quisiera, ¿no? De lo que, pero exactamente, sugiere, y después ya se sabe. El cardenal Scola era la alternativa y no lo pudo señalar, repito, de una manera más eficaz. Arzobispo de Milán. Bien, pues no fue el caso, ¿no? Y a él eso le tiene que sorprender muchísimo, ¿no? Quiero decir, le tiene que sorprender a su... No sé, de hecho, el Papa que le sucedió, el Papa actual, no se parece a él en nada. Y él, ¿qué vivió? Unos 9 años más, ¿no? Después de la renuncia. Claro. Probablemente, para darle un poquito de crédito, ¿no? a tu hipótesis, cuando uno se va, cuando tiene asegurado la continuidad, es Claro. decir, que alguien va a hacer lo que... Pero claro, y naturalmente. de hecho problemas los había y los tuvo muy gordos, y él era muy consciente de ellos, ¿no? Vamos, el problema de corrupción, pederastia, incluso el caso ese de, bueno, las filtraciones aquellas del Vaticano, ¿no? De su propio secretario. ¿Y Sí, pensabas sí. hablar de eso? Secretario no Del me famoso refiero, libro de- no me No, refiero a esto- secretario, me refiero al, digamos, al mayordomo, ¿no? Algo así. No, Claro, en claro. todo caso, Entonces, es no importante sé, no esto que sé estás eso, diciendo, claro. porque esto sí que tenemos que citarlo, por lo menos, como... Tributo a la actualidad. El caso Sí, de esa sí, chica, vamos a ver. de esa Periódicos. chica que desapareció, ¿no? Monseñor- En Manuela. Monseñor Caso de- Ganswein. George Ganswein. Georg Ganswein. Secretario personal que lo fue de Benedicto XVI durante muchos años. Acaba de redondear un libro con el título Nada más que la verdad. Por cierto, le conviene el Bueno, es concepto que de la verdad. Ese título tiene que poner nervioso a tanta gente. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues me apunto, ¿ves? Es la parte más inspirada, estuviste bien en Es el general. Espíritu Santo. Pero ahora mismo, pues sí, pues no te diría yo que no. La iluminación. Nada más que la verdad. Claro que tiene que poner, Claro. por supuesto que tiene que poner. Pues bien, es un apunte previo de la referencia biográfica y todo esto. Debía haber salido a librerías hace días. De momento no salió. No. Y lo que se filtró, más o menos sotto voce, es que el Papa actual llamó A Ganswein. a Genswein y Llamó a capítulo. sí, pues O sí, llamó... y le pidió discreción. Ah, Le pidió discreción. Y tanto así que Ganswein dijo por todo comentario, ahora debo callar. A mí la frase me parece que es ahora debo callar. Luego, todos por lo modos, ya- tanto, ya ha entre lo que hablado- nos decía ya ha hablado Emilio, y ya saldrá, nada más que la claro, verdad, sí. el título, y el ahora debo callar, bueno, pues sí, parece ser que hay referencias, yo no quiero decir conspirativas, que me parece una palabra excesiva, pero desde luego, naturalmente, críticas, muy críticas, porque ¿qué es eso que dice en Nada más que la verdad? ¿Qué es eso que dice? Porque yo, la verdad es que estuviste muy inspirado con eso de que, sí, es muy cierto. Claro que tiene que poner nervioso a muchísimos. Por supuesto que sí. Nada más que la verdad. Y, en definitiva,
La Iglesia no tiene una consideración de carácter temporal. Vive en la vida cotidiana, Vive en el vive siglo, en la vive sociedad, en el siglo, vive claro. en lo secular, Sí, claro. naturalmente. Ahora, la inspiración, la preservación de la fe, esto es otra cosa. Y la preservación de la fe tiene que ver, en realidad es lo que fundamenta a la Iglesia de una manera definitiva, la que estáis de acuerdo, ¿no? Sí, lo hablamos antes. El Sí, pero mensaje y su transmisión incluso magisterial. cuando la razón llega con el encuentro del otro, la política y eso, Benedicto habla de fundamentos que prepolíticos, es decir, algo innato que al ser humano como hijo de Dios, es decir, algo innegociable para un relativismo o para lo que sea. Desde aquí no puedo pasar. Claro, Pero claro, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que, en definitiva, esta es la historia, digamos que fundamenta todas las dudas al respecto de esto. De todas maneras, esto tiene una proyección, es un camino que todavía no está cerrado. Ya veremos si se publica el libro, si se publica modificado, si a pesar de publicarse o no, se filtran cosas que no se publican. Bueno, algo ya se filtró, por Claro, lo visto. claro, Claro. eso Lo que pasa tiene es que, todavía un recorrido, como siempre, las filtraciones se confirmarán cuando salga el libro, ¿no? Comprobados con el libro incluso impreso. en negativo, si en el libro no están, no nos eso ponen también... fotos de Ganswein. Fotos de Ganswein. Bueno, Es que ahora Bien. ya perdió... bueno, todo el mundo lo conoce ya. Sí. Ahora, era la previsión, ¿eh? Es que estamos comentando alguna interioridad, digamos, en clave de realización, metaprograma. pero eso, en este caso, no tiene mayor importancia. No, Emilio, Bueno, meta. en todo caso, eso sí, Intra. un comentario, digamos, de reflexión última, lo que os parezca, y ya le entramos al espacio de cierre. No, yo creo que hemos subrayado un poquito, desde mi punto de vista, lo que es importante de este hombre, de Ratzinger, en la historia, digamos, de la Iglesia, entendida como no únicamente un proyecto político que se extiende a lo largo de la historia como una especie de empresa multinacional de la salvación, sino como protagonista de esa línea de aportes que es la teología a ese proyecto. Bien, y yo querría decir que Benedicto XVI, que no dejó ajeno ninguno de los grandes asuntos que conciernen al hombre, a la civilización, a las relaciones, a la razón y la fe, y además hay algo que siempre quiso, mantener vivo. Yo creo que son las dos palabras, mantener vivo que la Iglesia y mantener vivo que esa conjunción que dio lugar a Occidente, a la cultura de Occidente, a la civilización y, repito, tripito o cuatripito, cuyo premio, bien hecho, es que la belleza. Pues yo creo que ¿Tienes algo que añadir? la razón, la verdad y la belleza es lo que fundamenta toda la referencia, digamos, Hombre, la conclusión son teológica. los trascendentales clásicos, unum, verum, pulcrum Claro, y bonum, ¿no? Claro, claro. Así que, en definitiva, son las claves que conforman, que han de conformar la Iglesia en su sentido, la Iglesia católica en su sentido de devenir histórico, y al tiempo la vida cotidiana de hoy, naturalmente, está confrontada con todo esto, ¿no? La mentira está instalada en la sociedad de una manera, digamos, Pues como muy, parte de una costumbre cotidiana, es decir, Sí. es decir, yo creo que viene enmascarada la mentira, viene enmascarada para unos minutos como la verdad, durante unos días funciona como la verdad, y la gente se está... A mí me gustaría creer lo que dicen los refranes clásicos, ¿no? De la mentira tiene sus patas cortas, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, pero no sé.
No, pero Sí, es cierto. este es una siembra de tiempos, de hace bastante tiempo. Y puede que tenga sus patas cortas, pero siempre hay otra mentira que lo reemplaza. Y por lo tanto que yo no soy te tan- evita pensar, claro. porque mientras piensas en la otra ya eso surge te otra digo, nueva yo y no ya, soy ya tan nada. optimista, Y así te pero tiene bueno. totalmente hipnotizado. Bueno, es evidente que se trata de cuestiones propagandísticas de carácter Claro. ideológico. Sí, sí. Eso es la perturbación, no es otra cosa, es la perturbación. Y claro, en fin. Bueno, pues yo creo que entonces lo dejamos aquí. Claro. Y en todo caso, larga vida a la memoria de Benedicto XVI y a su obra pastoral, teológica, filosófica, intelectual, en definitiva, y desde luego doctrinal, claro. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, y hoy, al igual que en el programa anterior, vamos a dar lectura a unos poemas de San Juan de la Cruz, santo particularmente predilecto precisamente por Joseph Ratzinger, por el Papa Benedicto XVI. San Juan de la Cruz, al margen del carácter de predilección de Benedicto XVI por este santo, seguramente reconoceremos entre nosotros que San Juan de la Cruz es un poeta extraordinario, pero Sublime. no en el ámbito solamente español, sino universalmente. claro. O sea, San Juan de la Cruz es una cumbre de la poesía, con sus características, ¿verdad? Y su... No, Bueno. sin adjetivos lo es. En efecto. Bien, pues como en el programa anterior, yo de una manera, es decir, renuncié a la lectura para facilitarle a Emilio, por cierto, que todavía, a ver hoy cómo hace, pero el otro día lo bordó. No Bueno, sé yo. Lo mejorará. en todo caso, empezaré yo leyendo Llama de amor viva. Y dice así: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y a toda deuda paga, matando muerte en vida lo has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Bien, y a continuación será Mariano Durán que lea Coplas del alma que pena por ver a Dios. A partir de aquí. Vivo sin vivir en mí. Claro, hasta ahí, sí, justo. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando absente de ti, ¿qué vida puedo tener, si no muerte padecer? La mayor que nunca vi,
Lástima tengo de ti, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo, más muero. Cuando me empiezo a aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no poderte gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero, y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga de vero, vivo ya porque no muero. Bueno, magnífico, ¿verdad? Magnífico. Coplas del alma que pena por ver a Dios, magnífico. Mariano. Y ahora le toca turno de cierre a Emilio con Cantar del alma que se goza de conocer a Dios por fe. Hoy es un día muy religioso, ¿eh? Entre Benedicto y esto. Hombre, De eso se ya trata. lo hemos dicho, De eso se claro, trata. precisamente. That's the question. Ya, de eso se trata. De todas maneras, cuando yo decía que Baltasar es el teólogo por excelencia... Protestante, ¿no? No, es católico. Bueno, católico. Pero Sí. es el teólogo por excelencia de la belleza, me refería sobre todo más que a la teodramática y a la teológica, a Gloria, que es la gran obra que tematiza la belleza a lo largo de la cultura cristiana como manifestación al final de la belleza de Dios. Os estaréis preguntando por qué dice esto. Porque lo había pensado Sí, ya y me quedé desde hace ahí. un buen rato y se quedó y Me dije, quedé con pues lo de no, Gloria y no ahora lo dije. tengo que aprovechar la oportunidad. Y aún Ya iba a está, decir aprovechada. que Gloria traduce Herrlichkeit. Sí. que eso ya lo explicaré otro día. Ya vemos, bueno, es que en fin. Vamos pues con... Cantar del alma que se goza de conocer a Dios por fe. Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, más que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosa sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que de ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, porque de esta agua se harten, aunque a escuras, aunque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Bueno, en fin, magnífico cantar del alma que se goza de conocer a Dios por fe, magnífico, Emilio. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Y además es que coincide, Pues sí. en términos cronológicos, ¿verdad? Bueno, en fin, sublime, excelso y atónito de Dios, San Juan de la Cruz. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bien, finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 28 de enero
de 2023. Bueno, muchas gracias, Mariano, por participar otra vez en este Fue un plató placer. de Crisol de Cultura. Y además, si estás de acuerdo, esto es sorpresa, podría repetir este primer sábado que abrirá el mes de febrero, el próximo. Eso sí, con un asunto de conversación de todo punto diferente, pero que me consta que habrá de gustarte muy largamente. Bueno, muchas gracias también a ti, Emilio. Tú ya sabes de qué vamos a hablar la próxima semana. Bueno, tengo de tal manera que, una premonición. Sí, tiene una premonición. Bueno, ahora ya lo vais a saber, lo van a saber todos ustedes, lo vais a saber todos vosotros. La próxima semana ocupará nuestra conversación dos mujeres extraordinarias. La una, recientemente fallecida, será en su memoria que le dediquemos la primera parte del programa, y la otra, por igual en homenaje a su memoria y en atención a que se cumple el centenario de su nacimiento, haremos lo propio en la segunda parte del programa. La próxima semana, en Crisol de Cultura, hablaremos de Gina Lollobrigida, la Lollo, dicho con todo cariño y mayor admiración, y de una española universal, arte y genio seguramente irrepetible, Lola Flores. Y diciendo Lola Flores, estarán todos ustedes de acuerdo, está dicho todo. Menudo programa nos espera el próximo sábado en Crisol de Cultura. De no perdérselo, pero de no perdérselo. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, también naturalmente por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo hacia las 7:30 de la tarde, y naturalmente ya sabéis que todos nuestros programas están disponibles en YouTube a través de Internet, de tal manera que también por ahí tendremos particular gratitud de compartir un momento con todos vosotros. Se trata de asuntos relacionados con la cultura de la manera más variada. Así que, en fin, si tenéis oportunidad de distraer un rato, pues nos complacerá mucho. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.